Bueno, es un enorme placer estar aquí en Mazatlán. Creo que es la segunda o la tercera vez que vengo, y más invitado por este grupo de pioneros mexicanos, sobre todo el Politécnico Nacional, de este grupo WITCOM. Bueno, vean, la presentación para ustedes que están más que nada ahorita me estaban explicando qué es esto de la telemática y andan en esa esfera del conocimiento. También deben reconocer de que no están en una torre de marfil. Es una torre de marfil muy importante que está transformando literalmente al planeta, y incluso se maneja un término de GAFAT, que quiere decir Google, Amazon, Facebook, Apple, y luego tienen a Twitter. Nada más dos empresas, una es Google y la otra, o si no me equivoco, Apple, creo. Apple o Google, no, Apple y Amazon, cada una vale en bolsa en Nueva York, estamos hablando de $1 billón, que en inglés sería 1 trillion. Ya ven que en eso nos ponemos de acuerdo en español y en inglés. El trillion estadounidense es el billón nuestro. Entonces, imagínense nada más dos empresas. Silicon Valley es una realidad, y hoy es el mundo en que estamos viviendo, sí, pero no está solo, no se mueve solo Silicon Valley. Silicon Valley es producto de toda una estrategia al final del día, de dominio del planeta. Vean, hay una frase que dice el presidente ruso, Vladimir Putin, que quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Yo les pudiera decir, antes de entrar de lleno a este tema, porque cómo está el mundo también, y por eso se han movido placas tectónicas literalmente. Rusia ha movido sus placas tectónicas, ya es la principal potencia militar del planeta, esto se sabe muy poco. Tiene ya armas supersónicas de gran avanzada. China es la principal superpotencia geoeconómica hoy del planeta, tiene las mayores reservas de divisas, está enfrascada en una guerra comercial con Estados Unidos, y Estados Unidos, que fue la superpotencia unipolar solita desde 1991, ahora tiene problemas y se encuentra en declive, a grado que internamente Estados Unidos no anda bien. Ayer estaba conversando con quien me va a seguir, Omar, que es un alto directivo de Microsoft de México, y nos comentaba off the record que estaban tablas ayer en la elección de Estados Unidos. En realidad, yo le decía a Omar, es más profundo que eso. Lo que demuestra un buen análisis de la elección intermedia de Estados Unidos este martes es la profunda fractura de ese país. Nosotros somos frontera con ese país. Guste o disguste, todo lo que hace Estados Unidos nos afecta. Tiene 15,000 soldados en estos momentos en la frontera con México. No los vine a asustar, tampoco es mi intención que desde la mañana los vea, pero es la realidad. Y a Trump le hubiera ido mucho peor en la elección de no haber sido por este asunto que explotó de la cuestión migratoria, donde ya se ha publicado, George Soros está detrás de ese asunto migratorio, nada más que le reviró la jugada a Trump y pudo por lo menos tener mayoría en el Senado, aunque perdió la Cámara de Representantes, que esa es otra fractura. Es decir, está fracturado el poder legislativo en Estados Unidos, pero también los dos partidos, demócrata y republicano, cada día están más polarizados. El poder judicial es muy conservador en Estados Unidos.
Eso es una prerrogativa del Senado y del Ejecutivo. Puede nombrar jueces más conservadores aún el presidente Trump. Cuando tienen ustedes en el otro extremo precisamente un partido demócrata que en la Cámara de Representantes, pues hay que reconocerlo también, ganaron las feministas, hay que tomarlo en cuenta. También el voto suburbano les favoreció enormemente. Hay dos congresistas musulmanas, inconcebible en un país donde padecen islamofobia, etc. Eso les habla de la gran fractura de Estados Unidos. Bueno, es otra de las placas tectónicas que se están moviendo. Y vean, yo en esto soy muy simple. Les voy a decir cuál es el estado del mundo, pero antes de eso les tengo que decir la frase que dijo Putin, que quien obtenga la ventaja en inteligencia artificial dominará el mundo. Entonces ahí tienen ustedes ya una ruta de cómo está el planeta, y yo les diría que existe un trilema al corte de caja de hoy. El primero, y casi se los puedo garantizar para que duerman tranquilos, no va a haber guerra nuclear mundial. Bueno, van a decir, bueno, ¿y por qué lo digo? Porque ni nos vamos a enterar, así que duerman tranquilos. Si mañana se da la guerra nuclear, desaparece el género humano de la faz de la Tierra y nosotros ni sabremos ni las causas por las cuales Estados Unidos y Rusia se habrán destruido, aniquilado literalmente mutuamente. Entonces, duerman tranquilos por ese lado, quítenlo de la hipótesis y quedarían dos hipótesis de trabajo, una en la que estamos, una gran putrefacción del orden mundial que ya no existe. Acuérdense que el mundo pasa después de la Segunda Guerra Mundial de un orden bipolar, no estoy hablando en términos psiquiátricos, estoy hablando en términos geopolíticos, de dos polos, que era la URSS y Estados Unidos. La URSS pierde, mejor dicho, implosiona, y Estados Unidos se queda solo a partir de 1991 con su modelo del neoliberalismo económico, la globalización, que se vienen abajo. Hoy Trump es el mejor ejemplo de que ese modelo de la globalización está caduco. Los que hablan de globalización, la mayor parte de ellos ni saben de qué se trata, es la triste realidad. Y hoy estamos en un mundo de desglobalización. Se está desglobalizando el mundo con regiones muy importantes, con sus esferas de influencia. Tenemos Estados Unidos, más ahora con el ascenso de Bolsonaro en Brasil, donde hay 200 millones de habitantes, el mayor país de Latinoamérica, 8.5 millones de kilómetros cuadrados, que va a la militarización. Lo que pase en Brasil va a tener gran efecto en toda Latinoamérica. Y México está atrapado entre dos regímenes, uno que es protomilitar, que es el de Trump, es una gente que incluso en su gabinete incrustó al inicio a varios militares, y Brasil, que va a ser le están llamando a Bolsonaro el Trump tropical. Yo no le veo nada de tropical, yo lo veo como el Trump del Amazonas. Entonces, esto está cambiando radicalmente la manera de ver la política. Incluso ayer estaba cenando con nuestros amigos que nos invitaron al Congreso. Vamos a me duele decirlo, pero esas son las tendencias, a una desdemocratización. Todos esos términos muy bonitos de derechos humanos, el imperio de la ley, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben, cuando entran los militares, cambian radicalmente muchas cosas. Ya en Estados Unidos están festejando la llegada de Bolsonaro porque le van a vender muchas armas, una gran alianza militar que van a tener con Brasil, que cambia de giro, es un viraje radical. Se alejará cada vez más de China y se acercará cada vez más al proyecto de Estados Unidos. Incluso se maneja que puede Brasil salirse del Mercosur. Entonces estamos ante una nueva realidad. Ahora que acaba de llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, lo catalogan como populista de izquierda, lo cual no es cierto. Quienes conocemos a Andrés y somos hasta cofundadores de Morena, pero yo lo pondría a Andrés como centro izquierda. Yo lo veo más cercano a Jeremy Corbyn, que va a ser el próximo primer ministro de Gran Bretaña, que a
pues ya ven, lo quieren a fuerza y colocar como si fuera Chávez o Maduro o cosas así por el estilo. No hay tal, quiere decir que no conocen ni la política mexicana, ni conocen a Andrés Manuel. Entonces, pero los militares de Estados Unidos, por lo que estoy notando, no están muy a gusto con esa excepción que dicen de un continente, literalmente lo dice el ex comandante del Comando Sur de Estados Unidos, no es cualquiera, James Stavridis, ex almirante de la Armada y ex comandante de la OTAN. Es decir, no estamos hablando de cualquier persona. Dice, Estados Unidos barrió en el continente americano. Entonces hay que reconocerlo, estamos ante un nuevo monroísmo militarizado. Recuerden bien la palabra militarizado, incluso el mismo exalmirante y excomandante de la OTAN, pues festeja que van a vender grandes cantidades de armas a Brasil. Eso es para que tengamos ya la tónica de cómo va el planeta. Entonces, la hipótesis de putrefacción yo la dejaría, ahí está, pero tampoco se van a quedar en ella, porque les va a afectar al final del día esta guerra comercial de Estados Unidos y China, pues le va a afectar a ambos y va a llegar un momento de que se tengan que sentar a negociar. ¿Y cuál es la negociación? Pues va a ser de tres grandes. El mundo tiende a una tripolaridad, no lo doy en orden, esa es mi muy humilde hipótesis de trabajo. Estados Unidos, ya lo manejan otros, se los digo con humildad y rigor, yo fui quizás de los primeros en el mundo que manejó el concepto de la tripolaridad de Estados Unidos, Rusia y China, y ahora ya hay grandes autores muy reconocidos, o evidentemente más que yo, que lo manejan. Entonces, eso es lo que de esto va a versar el tema de hoy, para que ustedes también ubiquen, bueno, dónde se está moviendo esto de la inteligencia artificial. Y les voy a dar yo mi propia clasificación, pues también tenemos derecho de pensar, no nada más de estar leyendo y repitiendo como psitácidos lo que escriben los demás. Vean, en la Edad Media se dieron, el mundo estaba fracturado, al menos en Occidente, porque a veces nos olvidamos que también existe Oriente, que hay India, que está China, que está Asia Central, olvidándonos de eso con una visión muy eurocéntrica en Occidente, cuando no existía ni siquiera Estados Unidos. El mundo estaba dividido entre un pleito entre musulmanes y cristianos. Recuerden las cruzadas del siglo XI, etcétera, hasta el XIV, XV. Y luego esa división pues detiene a los musulmanes por Carlos Martel en Poitiers y empieza el declive musulmán en Occidente. Esa es la realidad, incluso de Andalucía, donde ya habían sido expulsados. Y luego el mundo entra en otra fase en Europa, que es la guerra de los 30 años, muy conocida, donde se pelean los cristianos entre sí, católicos y protestantes. Y de ahí nace el Tratado de Westfalia de 1648, donde supuestamente nace el concepto del Estado-nación. Ahí nacen los países. Es decir, cada país tiene el derecho de escoger la religión y el sistema que le plazca. Eso es más o menos en lo que versa el Tratado de Westfalia de 1648. Luego viene la primera revolución industrial, pues las máquinas de vapor. Luego viene la segunda revolución industrial, la cuestión eléctrica. La tercera, donde empieza a aparecer toda la cuestión satelital, misilística, y la primera etapa cibernética. Y luego la cuarta, que es en la que estamos, que es la segunda fase cibernética. Bueno, la primera, todo esto lleva a cambios en la sociedad. La primera revolución industrial, ¿a qué llevó? Y ahí lo pueden ver. Viene precisamente a esta opinión de izquierda a derecha. Aunque muchos dicen que ya había nacido en el Parlamento francés después de la Revolución, que les llamaban a los de izquierda, los que se sentaban del lado izquierdo, y derecha, los que estaban del lado derecho. Supuestamente los que estaban del lado derecho eran conservadores y los que estaban del lado izquierdo pues no lo eran, estaban contra los conservadores. Se me hace muy banal esa, yo creo que es más profunda
la de la primera revolución industrial, donde ya aparece una lucha de clases entre pues, la clase obrera y los empresarios, que perduró, podemos decir, en todo el siglo XX, porque la URSS se manifestó en pro, supuestamente, de la clase obrera. Y Estados Unidos, Europa, el mundo de la OTAN, pues tenían otro modelo diferente de la URSS, que era el capitalismo. Incluso hay varios tipos de capitalismo, no me quiero adentrar en ello. A mí en estos momentos, hoy corte de caja, se me hace anacrónico y caduca esa clasificación binaria de izquierda y derecha. Es muy pobre, muy pobre. Hoy ustedes me preguntan cómo está el mundo. Es más sencillo entenderlo de dos maneras, y lo estamos viendo en los resultados electorales. Globalistas, que se están cayendo, y nacionalistas. Bueno, y esa es la parte que quiero entrar. Si seguimos viendo las tendencias, al final del día vamos a acabar en una nueva clasificación que incluso la acaba de proponer Eric Schmidt, que ustedes saben fue el mandamás de Google. Muy interesante. Donde ya no habla en términos ni de derecha, ni de izquierda, ni musulmanes contra cristianos, ni católicos contra protestantes, aunque se está dando en Estados Unidos y subrepticiamente con nosotros los mexicanos. Eso es otro tema, si quieren en la fase de preguntas y respuestas la vemos. Y hoy Eric Schmidt maneja que el mundo estará dividido en dos por la inteligencia artificial, la que va a manejar China y la que va a manejar Estados Unidos. Entonces ese es el mundo del mundo. No se queden estancados en esta clasificación que yo les acabo de proponer de globalistas nacionalistas, porque eso va a quedar rebasado. Y estamos hablando en... ¿Qué pasó? Sí, esto va a quedar rebasado. Ah, sí, ya se me olvidó que traigo diadema. Bueno, va a quedar rebasado y en 5 o 10 años a lo máximo. No estamos hablando de esto va a pasar en 100 años. Es ya inminente. Y ahí lo que va a suceder, pues vamos a tener dos mundos. Incluso la revista británica The Economist maneja de que hay que meter a la Unión Europea. El problema de la Unión Europea es de que en este orden tripolar no cabe, tiene problemas la Unión Europea. Vean, yo soy muy eurocéntrico, eurófilo, todo lo que quieran, pero soy más amigo de la verdad. Hay que hacer análisis rigurosos, aunque vayan en contra de los intereses de uno mismo. Yo me he formado con los franceses. Entonces, soy exagerada, francófono, francófilo. No es una cosa personal, pero la Unión Europea está de capa caída. Gran Bretaña, que es la potencia nuclear, la segunda, igual que Francia a nivel continental, ya se salió de la Unión Europea, ustedes lo saben por el modelo del Brexit. Entonces, Europa no anda bien, y The Economist proponía, no es que la Unión Europea debe entrar a esta bipolaridad de la inteligencia artificial, y obviamente tiene los científicos y todos los instrumentos para hacerlo. Lo que pasa es que en este orden tripolar, lo digo hasta con dolor, pues se van a dividir a la Unión Europea, que ya de por sí se está fracturando, y no me quiero meter mucho en ese análisis. Entonces ahí tienen, pero yo haría una pregunta. Para que el zar Vladimir Putin haya dicho quien domine la inteligencia artificial va a dominar al mundo, me van a perdonar, pero aquí sí entra la geopolítica. Dudo mucho que Rusia esté fuera de la batalla de la inteligencia artificial, menos con la pléyade de grandes científicos que tiene. Pero dejémoslo así, ya tenemos una idea de cómo va a estar el mundo. Fíjense, se va a definir ya no por cuestiones ideológicas, ni por cuestiones religiosas. Se va a definir quién va a controlar la inteligencia artificial. Si nada más les queda de mi charla de hoy esa idea, yo creo que es más que suficiente. Pero mientras tanto, como estamos en una fase de transición, eso es lo que estamos viviendo, salimos del orden unipolar de Estados Unidos, su globalización financierista que se vino a pique, por eso hay tanto proteccionismo de parte de Trump, etcétera.
Y estamos en esta fase de transición que al final del día van a tener que sentarse a negociar y decir, bueno, ya Estados Unidos está feliz, ya tiene Latinoamérica, China tiene su región, incluso tiene un grupo que no es nada gratuito que se llama Sea-Regional Comprehensive Economic Partnership, que quiere decir el grupo económico de asociación regional, fíjense el término, palabra clave, es decir, ya no estamos en la globalización, estamos en la desglobalización con regionalismos. Esa sería la segunda idea que les comparto, pero que yo ponga que el mundo está en desorden, realmente debía haber puesto quizás la transición hacia un nuevo orden mundial. Y eso es clásico desde Tucídides, 500 siglos, desde años antes de Cristo, en la guerra del Peloponeso. Se sabe cuando una potencia cae y viene una potencia en ascenso, se le dice en geopolítica hegemón. Ese es el caso de Estados Unidos, que está en declive, China que va en ascenso, pero no hay que olvidar a Rusia. Yo no sé por qué a veces los análisis son muy binarios y se olvidan de que Rusia hoy es la mayor potencia militar, quizás porque no lo sepan. Yo ahí me iría con más cuidado, bueno, pero es el mundo de hoy. Y esta idea de que el mundo está en desorden, este autor se llama Richard Haass, es el director del Council on Foreign Relations, que es muy influyente en Estados Unidos, y que pues habla igual de lo mismo. No tiene el abordaje geoestratégico, pero más da a entender que ya la caída de Estados Unidos está causando un desorden a nivel mundial con todos los organismos internacionales en crisis. Entonces, aquí lo muevo, ya. Bueno, ahí tienen ustedes estos son los grupos, no me quiero meter ya de más en estos tratados comerciales que han tenido problemas. Incluso al NAFTA nuestro de México con Estados Unidos y Canadá, pues ya le cambiaron de nombre, ¿no? Le pusieron en inglés USMCA y en español T-MEC. Bueno, vean, les voy a dar una mala noticia para que ustedes traten de hacer algo. Por ustedes están en la cuestión del internet, de la telemática. Tienen que hacer algo, sobre todo nuestro país es un país de millennials, la mitad del país tiene menos de 30 años y yo creo que sí hay que hacer algo y presionar. Ya los gobiernos ya no pueden estar decidiendo nuestros destinos. Nosotros tenemos que presionar primero para que exista una Secretaría de Investigación y Desarrollo. El CONACYT ya vivió su mejor época desde López Portillo. Ya es caduco, se dedica más no se dedica a la innovación, desgraciadamente. Tenemos que tener una supersecretaría en investigación y desarrollo, si no, no existiremos. Pero eso no es la parte a la que yo quiero abordar. Vean, desgraciadamente, yo no leí las 1000 páginas, no creo que ni Peña las haya leído, de este tratado MS. Pero, y todos se han centrado en la cuestión automotriz. Ustedes lo saben, Henry Ford es de 1930. Oigan, estamos hablando de hace 100 años. Y ahí seguimos hablando de las chatarras, las ferreterías automotrices, que tampoco crean que nos deja tanto al país. Exageran, no es uno de los principales ingresos. Entonces, todo se ha centrado en ello y se han olvidado que nos hicieron pedazos, así literalmente, en la cuestión agrícola. Pero viene la parte que a mí me dolió más. El renglón del Internet y el rubro digital, donde ahí nos despedazaron. Vean, a tal grado que Estados Unidos y México habían firmado un tratado que se llama el TPP, Trans-Pacific Partnership, Asociación Transpacífica, y que fue firmado por Obama y aquí lo firmaron en el país. Bueno, aquí reciben órdenes, en México nunca hemos tenido iniciativas de ese nivel.
y precisamente todo ese rubro de servicios, de alta tecnología, de internet, toda la cuestión digitálica, pues se firmó. Y luego ustedes saben que Trump reniega del TPP. Literalmente se salió y ahora el que lo está encabezando más o menos es Japón. Bueno, ¿alguien puede creer que los mismos rubros que se firmaron en el TPP, renegados por Trump, nos fueron impuestos en el tratado nuevo, este nuevo NAFTA del TMS? Y nadie habla del tema. En los medios vendidos casi todos, nadie está tocando el tema, cómo nos vapulearon en ese rubro digitálico y del internet. Eso es muy grave. Yo se los digo, no vengo a alebrestar a nadie, lo único que es, los vengo a poner en alerta para que, pues en conjunto podemos hacer muchas cosas, ¿no? Sobre todo con las benditas redes, como les llama Andrés Manuel. Bueno, luego, no, no está funcionando. ¿Por qué? Pon, o quédate ahí, ayúdame, ya. Ese es el que les decía, el del Regional Comprehensive Economic Partnership que están haciendo los chinos. Lo único que les quería dejar aquí como idea es el liderazgo financiero y geoeconómico de China. Hoy, si ustedes miden en el Producto Interno Bruto por el poder de paridad de compra o el poder adquisitivo, hoy China ya es la primera superpotencia geoeconómica del planeta. Viene en segundo lugar la Unión Europea, luego Estados Unidos y luego en cuarto lugar ya viene la India, habiendo desplazado a Japón. Entonces estamos ante una nueva realidad en ese rubro. Bueno, y vean, ¿cuál es el verdadero problema entre Estados Unidos y China? Lo que decía desde la guerra del Peloponeso, 5 siglos antes de Cristo, no hay nada nuevo. Un hegemón que se cae y un hegemón que sube. China tiene dos proyectos que naturalmente tienen muy, pues yo diría, perturbados a los Estados Unidos, que con Obama trataron de contenerla ahí con una política que se llamó el pivote. Vean, por ejemplo, el tratado que les decía, el Trans-Pacific Partnership, o la Asociación Transpacífica, no viene China. Ese estaba destinado y México se clavó en ese tratado para rodear y contener a China. Esa es la realidad. Ahora, ¿China qué proyectos tiene? Pues tiene dos, y muy fuertes, y de infraestructura, y de mucho dinero. Tiene primero sus 3 rutas de la seda. Hay una ruta de la seda que es, aquí no se ve, la continental, que llegaría hasta Europa. Naturalmente aquí todo el problema del Islam, los yihadistas, Estados Unidos lo va a explotar para precisamente obstaculizar la ruta de la seda, es geopolítica pura. Luego tienen la ruta de la seda marítima que va por el Océano Índico para llegar precisamente a la parte de África, donde China está invirtiendo demasiado. Y otra, que eso es por arte de la casualidad, que es el cambio climático, con el deshielo del Ártico. ¿Y esto qué haría? Bueno, que van a tener ustedes que China va a mover sus mercancías, vean de acá, por el Ártico, pero en complementariedad con Rusia. Y ustedes se dan cuenta que lo que toma la ruta de la seda, que toma normalmente 48 días, con el deshielo del Ártico, pues va a durar 24 días. Esto le da una ventaja enorme a China. China, son tan simpáticos los chinos, vean aquí está China, que dicen que ellos ya son potencia del Ártico. Sí, pero tienen que pasar con Rusia. Y hoy sí se está dando esa realidad. Yo creo que el peor error, si ustedes me preguntan, que cometieron Obama y los Clinton, fue haber empujado a Rusia a los brazos de China. Y Trump está consciente de ello. Todo lo que hace Trump hoy es tratar de impedir esa asociación estratégica entre Rusia y China, porque Rusia le da la cobertura militar de la que carece China. Si no, ya lo hubieran invadido. De eso no se preocupen. Bueno, ahí tienen ustedes, ese es el proyecto. Y el otro proyecto, la siguiente, es lo que se llama Made in China 2025.
hecho en China en 2025, en donde los chinos quieren ser autosuficientes en tecnología. 2025, les recuerdo que estamos en el 2018, a punto de empezar el 2019. Estamos hablando de 5 a 6 años. Es mañana. Ser autosuficientes en tecnología. ¿Se imaginan ustedes lo que esto significa? Ser los primeros en 5G, ser robótica, nanotecnología, computación cuántica y la joya de la corona, la inteligencia artificial. Eso es lo que tiene perturbado a Estados Unidos. No es una vulgar guerra comercial, no se equivoquen. Estamos hablando del dominio del planeta. Y ahí tienen ustedes las cifras, esta viene de la CIA, el World Factbook de ellos. Vean el poder geoeconómico que tiene China, la Unión Europea viene luego. La CIA no mide el poder nominal del Producto Interno Bruto. Ellos consideran que es más realista medirlo por el Power Purchase Parity, que significa en español el poder adquisitivo. Ya tienen ustedes la India habiendo desplazado ya a Japón y Alemania y Rusia prácticamente empatados. Bueno, la siguiente, por favor. Y en reservas internacionales, pues vean las reservas que tiene China. Tiene más de 3 punto y pico trillones en inglés. Y Japón sigue estancada desde hace, yo que sigo estas cifras, no cada año, pero sí cada 2 años. Japón sigue estancada, etcétera. Y entonces, imagínense, Estados Unidos ni aparece. México viene en el 14º lugar, pero ¿para qué nos sirven? A ver, ¿para qué nos han servido? Disque para darnos estabilidad. Bueno, es otro tema que no quiero tocar. La siguiente. Y ahí tienen ya saben que ahorita tenemos precisamente en la cuestión automotriz un problema que tenemos, es el alza de las tarifas para el acero y el aluminio. Eso no lo quitaron en el nuevo tratado, ¿eh? Y allí nos están engañando porque no lo dicen. La siguiente, por favor. Bueno, Trump invoca la seguridad nacional como principio rector para la aplicación de las tarifas del acero y el aluminio. Guerra comercial de Estados Unidos vinculada al ascenso del militarismo y al peligro de guerra, etc. Lo que quiero llegar es de que Trump ha militarizado el asunto comercial. Ya cuando habla de seguridad nacional, pues ya le dio una característica eminentemente militar. Ya saben, él maneja, dice, Estados Unidos tiene un déficit de 800,000 millones de dólares con el mundo. Sí, pero no dice que el gran problema de Estados Unidos provino cuando Trump disminuyó los impuestos a la plutocracia de Wall Street de 35 a 15%. Y ahí un faltante, unos hablan que $1 trillón, otros hablan que llega hasta 2 trillones. Entonces Trump va a ver cómo, pero tiene que sacar ese dinero. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se han vuelto, sobre todo el Congreso, se han vuelto muy rígidos en la cuestión del presupuesto. No les permiten tener altos déficits. Entonces de ahí viene también parte de la guerra comercial. La siguiente. Bueno, ahí está el déficit comercial de Estados Unidos. Ya saben, con China es el mayor. Luego viene el de la Unión Europea. Con México ya está resuelto, a la brava. Ahora viene el asunto, vienen negociaciones de Estados Unidos con Japón y Alemania, los europeos, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, acaba de salir, esto es muy importante porque lo acaba de publicar el Pentágono, nada más se lo cito, una evaluación de por qué Estados Unidos está perdiendo la batalla comercial con China, precisamente por la manufactura. Ustedes se dan cuenta, Estados Unidos se volcó a un esquema financierista de especulación, de burbujas inmobiliarias, de todo, y se olvidó de su manufactura. Y es ahí donde China le está ganando la partida. Y además China acaba de crear un banco que se llama el AIIB, en inglés es el Asia Investment Infrastructure Bank, el Banco de Infraestructura e Inversiones asiático,
que maneja escuchen bien, 8 trillones de dólares. Vamos a invertir, tiene que salir. No es la China de la muralla que conocíamos. Es una China que sale al mundo para que no la asfixien. Y Estados Unidos, su problema es la infraestructura. A grado tal que el mismo Trump, yo lo recuerdo perfecto, en los debates presidenciales, manejaba mucho que Estados Unidos le urge invertir en infraestructura. Ustedes lo ven, vean los trenes de Estados Unidos, una porquería. Cada rato están chocando, les faltan puentes, ya las carreteras ya son antiguas, etc. Entonces, esta evaluación es muy importante porque se dieron cuenta que China les está ganando la partida con la manufactura que está de regreso. Es decir, el mundo hoy va hacia infraestructura, son las palabras mágicas, y manufactura. Y obviamente la especulación financiera va a tender a disminuir, nunca desaparece, pero no al grado de frenesí al que había llegado en la época, en la década de los 90, cuando Estados Unidos se manejaba solo en el mundo. Bueno, entonces el reporte al final del día maneja, vean, textual, evocan una guerra total contra Rusia y China. Todo por la mano. Estados Unidos sabe que está perdiendo esa partida. La siguiente, por favor. La siguiente, ya me voy más allá. La siguiente. Bueno, y ahí vienen, vean, hay varios autores que han estado despotricando contra China, sobre todo el que maneja la cuestión económica en la Casa Blanca, se llama Peter Navarro, que hasta tiene libros. Yo en el posgrado en la UNAM pues hago leer a los alumnos pues, para que estén enterados, ¿no?, de que cómo piensa Estados Unidos al respecto, y realmente sí están muy preocupados con el ascenso de China. Aquí hay 3 fechas de impacto que acaban de suceder. Ahí tienen Bolsonaro en Brasil, ya se dio, favoreció a Estados Unidos. Esto va en contra de China, hay que reconocerlo. Luego, las sanciones petroleras contra Irán, que se dieron un día antes de las elecciones o 2 días antes de las elecciones de Estados Unidos, que curiosamente el precio del petróleo se ha mantenido estable, porque Estados Unidos dio exenciones a 8 países, lo que ellos llaman waivers en inglés, que son, a otros les llaman derogaciones, exenciones. Bueno, pues nada menos a quién se las da: a India, a Japón, a Sudcorea, a Turquía, a 8 países. ¿Por qué? Porque ellos dependen del petróleo que compran de Irán y no pueden de un día al otro pues abastecerse en otro lugar debido a las sanciones. Ahí tuvo que hacer Estados Unidos excepciones, y por eso da las exenciones. Al final del día no le favoreció a Trump mucho esta cuestión de las sanciones, que también son de doble filo. Es más, yo les diría incluso que una lectura de la elección de Estados Unidos del martes pasado, una lectura minuciosa, sobre todo en geopolítica, a Irán le favoreció, porque en la Cámara de Representantes y los demócratas, sobre todo, ustedes saben, siempre fueron manejados por Obama y la que fue secretaria de Estado, Hillary Clinton, pues ellos están a favor de la negociación con Irán, precisamente por todo el contencioso nuclear, todo lo contrario de Trump. Entonces ahí, por eso el petróleo no se ha movido tanto. En un ambiente real se hubiera disparado a más de 100. Es más, hasta ha bajado relativamente al precio que tenía. Bueno, y luego ya hablamos de las elecciones intermedias, etcétera. La siguiente, por favor. No me quiero meter a esto porque es muy complejo. Es el INF famoso, que es el Tratado de Armas Nucleares Intermedias, de las que quiere renegar también Trump. Y esto pues ha molestado a Rusia, a grado tal que se han dicho cosas fuertes. Entonces, dejémoslo ahí. ¿A qué llevaría esto a una carrera armamentista que ya había sucedido precisamente en la época de la URSS? Bueno, la siguiente, por favor. Y ahí está la palabra, esa sí se las quiero leer exprofeso, que es la que dijo el zar Vladimir Putin a unos alumnos en Rusia.
Y vea qué dice. La inteligencia artificial es el futuro, no solo para Rusia, sino para toda la humanidad. Viene con oportunidades colosales, pero también con amenazas que son difíciles de predecir. Quien quiera que se convierta en su líder, se convertirá en el gobernante del mundo. Repito, quien quiera que se convierta en su líder, se convertirá en el gobernante del mundo. Sigo. Innovaciones tecnológicas crearán nuevos empleos, pero convertirán una buena parte del trabajo humano como obsoleto. Por consecuente, debemos pensar con antelación dónde trabajará toda esta gente. Eso es un grave problema. Bueno, ya de por sí antes de la inteligencia artificial, la simple automatización a la que hay y el modelo de la globalización tiende a los oligopolios. Yo tengo un estudio que lo hice desde el año 2000. Una de las características de la globalización es crear oligopolios, cuando no monopolios. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todas las personas que quedan desempleadas en el planeta? Hay que pensar en ellos, si es que tenemos una visión humanista. Bueno, pero ahí tienen, sí les quería dejar esa frase del presidente de Rusia. Y yo a veces soy un poco sarcástico, lo tengo que reconocer, sobre todo con mi país, México, que me duele que no estemos nosotros en la jugada. Entonces yo digo siempre una frase, cuando me preguntan la inteligencia artificial de México, les digo, si no usamos la natural, menos vamos a estar en la artificial. Entonces, ya ahí les cito un rubro muy importante. Bueno, está bien. Bueno, ahí tienen todo lo de la guerra, ya se los dije, lo bueno es que me adelanté. Otra, ya casi me están corriendo, ya no es mi problema. La siguiente, y ya casi para concluir, estas son las nuevas armas rusas. Tienen una, la acaba de citar el zar Vladimir Putin, se llama el Avangard. Son supersónicas, nadie las tiene, ya están instaladas. Entonces dice Rusia, no jueguen conmigo, quien se lance contra mí lo aniquilo, así de fácil. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya no me quiero meter más en los puntos candentes, me queda un minuto. A ver, otra diapositiva, a ver si hay una. Bueno, aquí me hago algo de publicidad, ¿no? Este es mi libro sobre Trump, el supremacismo blanco, la palestinización de los mexicanos en Estados Unidos. Me hizo el prólogo el padre Solalinde, que es un gran conocedor del problema migratorio, y él está nominado al Premio Nobel de la Paz. Y luego un tema en el que estoy yo ahora de lleno es las guerras globales del agua, sobre todo el aspecto del fracking, que es la fracturación hidráulica, donde se usan grandes cantidades de agua. En México tenemos mucho shale gas, que le llaman, gas bituminoso o petróleo bituminoso, que está en el noreste. El problema es que no hay agua. Entonces, a los del noreste se les ha dado la idea genial de desviar el río Pánuco para llevar el agua hasta el noreste. Bueno, ¿y qué hacemos con 30 millones de campesinos que están en la Huasteca, en San Luis Potosí, en Veracruz? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Nadie piensa en ellos. Que se mueran los feos, ese es el lema. Bueno, y demuestro cómo la privatización del agua ha sido un fracaso en el mundo. Eso es de lo que versa. Es decir, hay estudios ya muy serios, incluso del Banco Mundial. La privatización del agua no ha dado los resultados. Es más, estamos ahora hacia una remunicipalización del agua, una desprivatización del agua. Es muy interesante. Esto obviamente no gusta mucho en México, este discurso, sobre todo a los neoliberales no les ha gustado, a tal grado que a mí me persigue el SAT, nada más que les quedan 20 días para perseguirme, porque ya primero se acaba. Por fortuna Andrés Manuel me ha hecho caso en estos temas, igual en el petróleo, lo tengo que reconocer, y él ya se pronunció en contra del fracking. Eso es una buena noticia. A ver, la siguiente. Bueno, ya dejo lo demás, a ver otra más, ya casi para concluir. Ya conocen otra, Mardelón, otra.
¿Ya no hay más? ¿Ya son todas? Bueno, fabuloso. Bueno, pues hasta aquí yo diría, concluyo. Hay 3 placas tectónicas que se han movido: la de Rusia, la de China y la de Estados Unidos. Igual que cualquier placa tectónica, se van a tener que asentar. El fin de mes, el 30 de noviembre, hay una cumbre del G20 en Buenos Aires, y al margen de la cumbre, que no sirve para nada esas cumbres del G20, ni han dado ningún resultado, pero por lo menos son lo que les llamamos como contact point. Ya se van al aeropuerto, hay un lugar donde se encuentran los familiares, sobre todo en el día del Thanksgiving, ¿no? Igual ese es el G20. Por fortuna van a haber 2 reuniones, tanto del presidente Trump con Vladimir Putin, y otra donde invita a cenar, escuchen bien, al mandarín Xi Jinping. Entonces ahí es probable que tengamos resultados, pero al final del día no van a tener otra opción más que negociar y, pues como siempre ha sucedido, repartirse el mundo en esferas de influencias. Y la pregunta es, ¿a qué jugamos en México? ¿Dónde está México? Bueno, ya lo vimos, la firma del T-MEC, este nuevo tratado comercial, fue implícito. Hay veto contra China y lo firmaron nuestros supuestos negociadores. Ahora, la pregunta es: ¿de dónde va a venir el dinero para financiar la Ruta Maya, el Istmo de Tehuantepec? Ya hay veto implícito de Estados Unidos y esto lo firmamos. Muchas gracias. En el marco de eso que usted llama proceso de desglobalización con regionalismo, en ese contexto habla de tres puntos de poder en el mundo: Estados Unidos, Rusia y China. Muy bien. Pero justo en eso, en esa desglobalización y regionalismo, México queda dentro del área de influencia natural, vamos a decir, de Estados Unidos. Nada más que ahora hay un elemento diferenciador: lo que podría ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que rompe hasta cierto punto la inercia, vamos a decir, de 30 años de neoliberalismo en México, pero con una pequeña, tal vez, matiz, que firmaron el Tratado de Libre Comercio con un enviado del propio Andrés que fungió como, vamos a decir, apoyador de ese... ¿Pero cuál es su pregunta? La pregunta es: ¿cuáles son las posibilidades que tiene México de ampliar o diversificar sus relaciones y no quedar sujeto estrictamente a la influencia de Estados Unidos en el marco de esta otra, la crisis centroamericana y la utilización del territorio mexicano como territorio de tránsito hacia los Estados Unidos, bajo la mirada, vamos a decir, dura de Trump, de decir que México... Ok, adelante. Bueno, mi muy humilde opinión, las expectativas de Andrés Manuel son inmensas a nivel micro, y a ver hasta qué punto lo dejan. Vean, nada más en esta cuestión del aeropuerto, le bajaron las calificaciones, las famosas calificadoras que nadie califica, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, el peso se fue a 21. Vean, en esto tenemos que ser muy realistas y muy prudentes, y Andrés lo es. No es fácil la situación de México, no es fácil. Podemos tener mucha voluntad, pero tenemos 15,000 soldados en la frontera ahora, 15,000, mucho más de lo que tiene Estados Unidos en Irak y Siria combinados. Y aquí el problema es que nos hicimos muy dependientes del modelo neoliberal estadounidense, muy dependientes. Pues entregamos todo.
Nada más faltó, bueno, el aire no lo entregaron porque está contaminado, si no también lo hubieran privatizado. El agua ahí la traen, porque les va a servir para el fracking. Es decir, la principal joya geoestratégica, los países tienen joyas geoestratégicas. Si ustedes mañana tuvieran la inteligencia artificial, México sería otro país. Tendríamos una carta negociadora. Teníamos una muy fuerte que es el petróleo, se regaló. Yo que fui uno de los principal combatiente en contra de la privatización del petróleo, es más, tengo el único libro que Andrés Manuel ha prologado a un libro político, que es el mío. Yo sé de lo que hablo. Si ustedes hoy me preguntan, ¿mantienes la misma postura? Para empezar, pues ya entregamos el petróleo. ¿Qué hago? ¿Con qué armas? ¿Con canicas? ¿Con qué voy a combatir? No tenemos ni ejército. Seamos realistas. Nos hemos entregado demasiado. Yo esos discursos demagógicos, está bien, los de internet, todos esos luchadores de Twitter que matan y hacen, eso es Twitter. Ya la realidad es otra, Y con Trump no estamos jugando. Hay que tomarlo en serio, más de lo que uno se imagina. Y obviamente la crisis centroamericana nos podemos pasar toda la tarde hablando de ella, no me quiero meter, nada más me concentro. Y siempre lo manejé antes de que Andrés, creo que ya había ganado o antes de que ganara. Bueno, cuando sabían que iba a ganar, fue en agosto. Ahí está la entrevista, me lo hizo un famoso periodista mexicano que se llama Julio Hernández López, de La Jornada. Le dije, mira, el problema de México, nuestro, independientemente de que gobierne, es la jaula geopolítica. Vivimos en una jaula geopolítica. Dependemos de los mercados estadounidenses, dependemos del dólar. Nada más vean, les doy un escenario. Imagínense el peso a 25 o a 30 pesos. Se acabó el sexenio. Se acabó el sexenio. Que no me vengan con cuentos chinos o tejanos. Pues tenemos que ser sumamente prudentes. La ventaja con Andrés en relación a los otros gobiernos neoliberales que entregaron al país desde de la Madrid, porque cada uno puso un clavo en el féretro nacional, es que Andrés por lo menos va a detener muchas cosas. Eso sí se puede garantizar. Ahora, ¿qué tanto, y voy a usar un eufemismo, podemos desentregarnos? En estos momentos yo no veo cómo. No lo veo. ¿Cómo? ¿Con qué armas? No tenemos cartas, las entregamos todas. Las que tenemos son dos y son muy fuertes, pero son de mediano y largo plazo. Primero que nada tenemos mexicanos ya en Estados Unidos, 55 millones, no los 35 que dijo Anaya, que ni sabe cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, eso que su familia vive en Atlanta. Bueno, entonces, 55 más 124 acá, oigan, ya somos casi 200 millones. Una fuerza cultural bárbara. Estamos en California, ya es la principal etnia, la mexicana. Es la quinta potencia económica mundial, California, se dice fácil. Yo acabo de estar en Baja California Sur, el dinero corre en serio. No estoy dando ideas para que dejen Sinaloa y se vayan a vivir bueno, hay que moverse, ¿no? Uno se puede quedar estancado. A lo que quiero llegar, esa parte es fuerte. Los mexicanos en Estados Unidos es un factor preponderante, porque estamos hablando, somos el 18% de la población, creciendo, millennials, fuerza biológica azteca, pesa mucho. Esa es la fuerza mexicana, la demográfica, la están perdiendo los WASP, que son 62%, lo que se conoce como White Anglo-Saxon Protestant. Ellos lo dicen, protestantes, blancos, anglosajones, ellos lo dicen. Y el mexicano, ustedes lo saben, va más allá del catolicismo. El mexicano es guadalupano. Es una mezcla de Tonantzin con el Vaticano. Somos sui generis, pero es una gran fuerza. Así como hablan que hay 200 millones de brasileños, si se hagan las cuentas alegres, somos casi 200 millones de mexicanos, cuidado. Hay que tomarlos, esa es una. Y la segunda, que es de más largo plazo, es la cultural. Yo siempre doy el ejemplo. Roma venció a Grecia militarmente. Y al final del día, Grecia acabó absorbiendo a Roma con la cultura. Si algo nos sobra en México es cultura.
tenemos grandes civilizaciones, la maya, la olmeca, etcétera. Ustedes las conocen mejor que yo. Por eso lo de la Ruta Maya es un proyecto maravilloso. Yo en eso estoy al 1000 con Andrés Manuel, en la ruta. El problema es el dinero. ¿Dónde vamos a traer el dinero? Si a China ya le metieron un veto, que esa parte le faltó, y hay veto contra China. Entonces, ¿de dónde lo vamos a traer? Estados Unidos no tiene dinero, no se hagan ilusiones. Estados Unidos está quebrado. Entonces, sí, no está fácil, ¿eh? Realmente Andrés no la tiene tan fácil. Yo creo que tenemos que ser muy precavidos, consolidarnos al interior. Vean nada más en estos días. Bueno, ustedes que son relativamente del norte, hay un gobernador en Nuevo León que, imagínense, se puso de apodo, un apodo cavernícola, el Bronco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese no tiene, bueno, olvídense de inteligencia artificial, no tiene, está descerebrado. ¿Qué es esa cosa? En Nuevo León, donde hay industriales de primera, etcétera, ¿cómo aceptan eso? Dijo que ellos se sienten más gringos que mexicanos. Y luego le quiere quitar su presupuesto a Chiapas, que porque los del sur son una bola de parásitos flojos. Es decir, ya, cuidado, en México estamos empezando con un discurso balcanizador muy peligroso, muy peligroso. Y les doy yo por ejemplo, Nuevo León, cuidado, si se sienten más gringos que mexicanos. Luego, Chihuahua, cuidado. Chiapas, cuidado. Y acaba de salir el expresidente Salinas, ¿lo vieron? Con un discurso muy, muy peligroso. Entonces, obviamente se aprovecharon de la cuestión del aeropuerto, independiente de que tenga razón o no, eso es otro tema. Aquí lo que hay que ver es de que sí le dieron un lleguesín, vamos a llamarlo así, a Andrés Manuel, para que se diera cuenta en qué ámbito está jugando. Y es el que yo llamo la jaula geopolítica. A ver, ¿cuál es la banca nacional? Si la entregaron. Con Oxxo no llegamos a la esquina. No tenemos banca, que no se les olvide. Banca de desarrollo, ¿dónde está? Entonces, ayer ya vieron las medidas que se tomaron en el cuestión de la banca y vean todo lo que pasó. Bueno, entonces yo creo que son momentos de prudencia. Tenemos que ir muy tranquilos y esperar el momento adecuado para empezar pues yo diría, a rehacer el país. Está muy deshecho México, lo entregaron todo. No sé si bueno, otra más y ya para irnos casi. Tiempo para una pregunta más, doctor, por favor. Sí, muchísimas gracias. De manera muy concreta, ¿tiene usted conocimiento si existe alguna política pública de impulso a la educación tecnológica que reduzca al menos esa brecha enorme entre lo que son los países avanzados en la inteligencia artificial y, como usted lo menciona claramente, estipula va a ser, diríamos, los grandes decisores y los que se reparten el poder a nivel mundial? Pero bueno, el atraso que tenemos, la aligeración de la educación, no solamente a través de su masificación, sino de su exigencia académica. ¿Tiene algún conocimiento de que se haya contemplado algo en ese La pregunta es, ¿los 193 países de la ONU o nada más para México? Bueno, yo hablaba de México, en primer lugar. Bueno, en México, desgraciadamente, yo no he visto nada al respecto y me preocupa. Yo le voy a hacer llegar al presidente electo, pues hay una tarjetita, no hay tanto. Acuérdense que Andrés anda en la historia, siglo XIX, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas. Eso está muy bien, porque eso le da la identidad al país, es cierto. Y vean la idea que Andrés trae, conservadores contra liberales, siempre lo anda usando. Conoce bien esa parte del país, Andrés. Pero yo sí que creo que necesita que quienes queremos que tenga éxito, y más él, porque no
no me gusta personalizar, que tenga más éxito nuestro país. Hasta invitamos a los panistas que no se sientan mal, que participen. Sí, el PAN ha jugado un rol desgraciadamente muy entreguista y el PRI se empanizó, por eso se llama el PRIAN, si no es gratuita la palabra PRIAN. El Pacto por México, ¿qué fue? Es la entrega de México, totalmente. Fue contra México. ¿Se acuerdan de aquella portada de la revista Time, Saving México? Con Peña. ¿Cuál saving? Destroying México. Entonces no hay, desgraciadamente, pero ustedes tienen que moverse, no se lo vean. Hoy tienen Andrés sí lee, no las lee, pero sí le partan reportes. Casi le estoy dando un secreto de Estado. Lee las benditas redes, úsenlas, empiecen vamos, voy a decir hasta la palabra, a molestar, empiecen a molestar. Vamos a estar muy contentos con que los jóvenes diario exijan la política científica de investigación y desarrollo que merece México para el siglo XXI y entrar de lleno a esta batalla de la inteligencia artificial, porque si no regresaremos a la época del bronco cavernícola. ¿Ese es el México que quieren? Entonces hay que decirle, precisamente darle Andrés Conacyt, Soul Fashion, hasta en inglés para que se lo traduzcan. Soul Fashion Conacyt, ya vivió su época, la hizo, me preguntan a mí, yo creo que lo hizo muy bien, pero ya es obsoleta. Hoy necesitamos una super secretaría de ciencia, tecnología, investigación y desarrollo. Tener una jerarquía, que es lo posible en lo que podamos entrar, 10 rubros, no perder la cabeza e irnos de lleno a ese nuevo proyecto del México tecnológico. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A nombre del comité organizador de WITCOM, el Comité Científico Industrial, queremos darle este reconocimiento no solo por su plática, sino por ser un pionero en la relación inteligencia artificial y geopolítica, doctor Jalife. Un aplauso, por favor. Ahí hay gente arriba. Gracias.